Marina Serrano estaba de pie junto al ataúd cerrado y no sentía nada. Ni dolor, ni lágrimas, ni miedo. Solo un vacío, frío y denso como el lodo del otoño bajo sus pies. La tapa del ataúd estaba firmemente atornillada y el empleado de la morgue, un hombre delgado de rostro pálido, ya le había dicho en voz baja el día anterior: es mejor no abrirlo. El aspecto era terrible. Su coche se había quemado por completo. En resumen, era mejor recordarlo como había sido. Ella asintió entonces, sin verle sentido a discutirlo. Ahora, de pie en el cementerio frente al féretro, pensaba: ¿será verdad? ¿De verdad está Andrés ahí dentro? Su suegra, Victoria, lloraba a gritos, con el cuerpo desgarrado por el dolor e inclinado sobre el ataúd. Su figura corpulenta se sacudía en convulsiones de pena. Sus labios pintados se habían corrido por sus mejillas. Se giró hacia Marina, y en sus ojos estalló la furia. «Es todo por tu culpa. ¿Tú lo atormentabas? ¿Él huía de ti? Trabajaba como un condenado, mientras tú te quedabas en casa exigiendo y exigiendo». Marina guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que durante los últimos 10 años había sido una esposa obediente que cocinaba, limpiaba, esperaba a su marido del trabajo y nunca preguntaba a dónde iba el dinero. Que era maestra de primaria, pero Andrés había insistido en que se quedara en casa, ocupándose del hogar en lugar de malvivir en colegios por una miseria. El tío de Andrés, Borja Romero, se mantenía a cierta distancia, con las manos en los bolsillos. Su bigote canoso parecía erizado, y su mirada era pesada y acusadora. Nunca había ocultado que consideraba a Marina indigna de su sobrino. Ahora la miraba como si ella misma hubiera empujado a Andrés bajo las ruedas de un camión. Los vecinos cuchicheaban. Ana García, una joven madre del tercero, se acercó y la abrazó torpemente por los hombros. «Aguanta, si necesitas algo, aquí estoy». Marina asintió con gratitud, pero no pudo articular ni una palabra. Cerraron el ataúd y lo bajaron a la fosa. La tierra golpeó sordamente la tapa. Victoria cayó de rodillas, aullando. Borja Romero se dio la vuelta en silencio y se dirigió a su coche. Marina se quedó de pie al borde de la tumba mucho después de que todos se hubieran marchado. El viento agitaba su pelo oscuro y le enfriaba el rostro. Miraba el montículo de tierra fresca y pensaba: ¿por qué no lloro? 3 días después del funeral, llamaron a la puerta. Marina abrió y vio a 2 hombres con trajes de negocio. Uno era alto, de mandíbula cuadrada, el otro, más bajo, con una carpeta en las manos. «¿Marina Serrano?», preguntó el alto. «Sí, somos de una agencia de cobro de deuda. Necesita revisar unos documentos». Los dejó pasar al piso, sin entender muy bien por qué. Entraron en el salón y desplegaron unos papeles sobre la mesa. Su cónyuge, Andrés Romero, solicitó préstamos en varios bancos. La deuda total asciende actualmente a 380.000 euros. Según los contratos, en caso de su fallecimiento, las obligaciones pasan a la esposa. Aquí está su firma. Marina miró los documentos, incrédula. La firma se parecía a la suya, pero no recordaba haber firmado algo así. Yo no he firmado esto. Tiene 30 días para el pago voluntario. De lo contrario, procederemos judicialmente. Sus bienes serán embargados y liquidados, respondió secamente el hombre más bajo. Cuando se fueron, Marina se sentó en el suelo del pasillo y se agarró la cabeza con las manos. ¿380.000 euros? ¿De dónde? ¿Para qué? Andrés siempre había dicho que ganaba bien, que todo estaba bajo control. Y ahora estaba muerto. Y ella se había quedado sola con esa monstruosa carga. Llamó a su madre, Natalia, que vivía en Huesca. «Mamá, tengo un problema terrible», le temblaba la voz. «¿Qué ha pasado?» «Hija». Marina se lo contó todo. Su madre guardó silencio y luego suspiró profundamente. «Ya te lo decía yo, que depender de un marido es peligroso. Pero yo no tengo ese dinero. Marina, ¿vivo de mi pensión? Ya lo sabes. Elías podría darte algo, pero sería una gota en el océano». «¿Elías, su hermano mayor?». La llamó 1 hora después. «Marina, te ayudaré con lo que pueda, pero tengo mi familia, mis hijos. Puedo reunir 5.000 euros. Más es imposible». «Gracias, Elías», y susurró. «Gracias». 5.000 de casi 400.000. Era ridículo. Marina vendió el piso. Era lo único que le quedaba. El piso de 3 habitaciones en un bloque antiguo de las afueras se vendió rápido, pero el dinero solo alcanzó para cubrir una parte de la deuda. El resto seguía pesando sobre ella como una losa. Se mudó a una pequeña habitación en una pensión al otro lado de la ciudad. 12 metros cuadrados, cocina comunitaria, baño en el pasillo. Los vecinos eran obreros de una fábrica, estudiantes, ancianos solitarios. Estuvo buscando trabajo durante 2 semanas. Su título de maestra era inútil. Los colegios pedían experiencia y ella no la tenía.
En el supermercado la rechazaron, en la cafetería también. Finalmente, vio un anuncio: se necesita operario para gasolinera. Turnos rotativos. No se requiere experiencia. Acudió a la entrevista. El jefe, un hombre de unos 50 años con la mirada apagada, la observó con indiferencia. ¿Podrá con el trabajo? Podré, respondió ella con firmeza. De acuerdo. Empiece pasado mañana. El turno es de 8 a 8. La formación se hace sobre la marcha. La gasolinera estaba a la entrada de la ciudad. Allí el viento soplaba constantemente, calando hasta los huesos incluso en los días cálidos. Marina empezó su primer turno. A principios de octubre la recibió Irene Castillo, la jefa de turno, una mujer de más de 50 años, con el rostro curtido por el viento y unos fríos ojos grises. Serrano. Examinó a Marina de la cabeza a los pies. Bueno, mira, no voy a estar mucho tiempo enseñándote. Estos son los surtidores. Los clientes son de todo tipo. Hay mucho maleducado. No discutas, pero tampoco dejes que te falten al respeto. ¿Entendido? Entendido, asintió Marina. Y no te duermas en los laureles. Ya hay cola. Los primeros días fueron un infierno. Las manos le olían a gasolina, la espalda le dolía de estar siempre de pie y la cabeza le zumbaba de cansancio. Los clientes gritaban, tenían prisa. Algunos eran abiertamente groseros. Marina apretaba los dientes en silencio y hacía su trabajo. En su turno trabajaban otras dos personas. Teresa Díaz, una mujer de 40 años muy habladora que comentaba sobre cada cliente en cuanto se alejaba del surtido. ¿Has visto? Viene en un todoterreno y cuenta el cambio hasta el último céntimo. ¡Qué tacaño! Teresa, no es asunto tuyo, gruñó Irene. Venga ya, solo lo digo. También estaba Sergio Muñoz, un estudiante que trabajaba en los turnos de noche. Apenas hablaba, pero una vez, cuando Marina no podía levantar una pesada caja de aceite, se acercó en silencio y la ayudó. Gracias, dijo ella. Él asintió y se fue. Pasó un mes. Marina se acostumbró al trabajo, al frío y al cansancio. Aprendió a desconectar sus emociones, a hacer simplemente lo que tenía que hacer. Los cobradores no la dejaban en paz. La llamaban todos los días, le enviaban mensajes, exigían reuniones. Una vez incluso fueron directamente a la gasolinera. Sucedió un viernes, casi al final de la tarde. El turno estaba a punto de terminar y Marina ya pensaba en llegar a la pensión y desplomarse en la cama. Pero entonces un coche negro se detuvo junto a un surtidor y de él salieron los mismos dos hombres, el alto de mandíbula cuadrada y el más bajo con la carpeta. «Serrano», gritó el alto, «nos ha costado encontrarte». Irene se asomó desde la caja. «¿Y estos quiénes son?» «Cobradores», respondió Marina en voz baja. «¿Pero qué se han creído? Esto es una gasolinera, no un sitio para ajustes de cuenta. Largo de aquí. Hablaremos con ella y nos iremos», respondió tranquilamente el hombre. Se acercaron. Marina sintió que le empezaban a temblar las manos. «¿Creías que nos habíamos olvidado de ti?», siseó el alto. «¿Pensabas que podías esconderte aquí y ya está?» «No me escondo», respondió ella, tratando de hablar con calma. «Estoy trabajando. Pagaré lo que pueda. Pagas una miseria. Necesitamos dinero de verdad. Como dice el contrato. No tengo más. Lo encontrarás. Vende algo. Pide un préstamo. Nos da igual. Pero si en 2 semanas no hay al menos 10.000 euros. Iremos a juicio y entonces embargarán todo lo que tenga». Se marcharon. Marina se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Doña Irene se acercó y, en silencio, le puso una mano en el hombro. «Aguanta, muchacha. Las cosas podrían ser peores». Una semana después, ocurrió algo que cambió su vida por completo. Era un sábado. El día amaneció ventoso y nublado. Marina estaba junto a un surtidor, repostando un viejo SEAT, cuando un lujoso sedán negro entró en la gasolinera. Reconoció la marca, un Mercedes de último modelo. El coche se detuvo junto al surtidor. De él salió el conductor, un joven de traje, visiblemente nervioso, que se dirigió a la caja. En ese momento, del coche salió un hombre alto, de unos 45 años, con un caro abrigo de cachemir. Tenía un rostro enérgico, decidido, y unos penetrantes ojos oscuros. Miró a su alrededor, sacó el teléfono y marcó un número. Marina escuchó sin querer fragmentos de la conversación. «Sí, lo entiendo. Pero ya vamos tarde, de acuerdo. Lo intentaré de nuevo». Terminó la llamada y se volvió hacia el conductor. «Diego, tenemos que darnos prisa». El conductor asintió. El hombre se apoyó en el coche y cerró los ojos. Parecía cansado y tenso. Sergio empezó a repostar el coche, y Marina se apartó para no estorbar y sacó su teléfono. Justo en ese instante, sonó. Miró la pantalla, los cobradores otra vez. «Dígame», respondió, intentando hablar en voz baja. «Serrano, estamos esperando el dinero». «Ahora no puedo».
Nos da igual. Te dimos un plazo. Por favor. Una semana más. Encontraré el dinero. Ni una semana más. O el dinero. O el juzgado. La voz al otro lado de la línea era dura. Implacable. Marina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se dio la vuelta para que nadie viera su rostro y susurró. Por favor. No se dio cuenta de que el hombre del abrigo la estaba mirando. Había oído su tono desesperado, había visto cómo apretaba el teléfono con angustia. Cuando ella terminó la llamada y se giró, él estaba a su lado. Sus miradas se encontraron. Había algo extraño en sus ojos. No era lástima, sino más bien cálculo. Perdone, dijo él con calma. Necesito su ayuda. Marina lo miró en silencio. Dentro de 3 horas tengo una reunión importante en un restaurante. Necesito que interprete el papel de mi esposa. ¿Una sola reunión? Una sola noche. Le pagaré lo que pida. Marina pensó que había oído mal. ¿Qué? Me ha oído bien. Necesito una esposa por una noche. Es una reunión de negocio. Es importante para mí parecer un hombre serio y estable. Estoy dispuesto a pagarle 10.000 euros. Ahora mismo. En efectivo. 10.000 euros. La misma cantidad que exigían los cobradores. Yo no puedo, balbuceó Marina. Es absurdo. Entiendo que suene extraño, pero no tengo tiempo para explicaciones. Necesito una decisión ahora. Le tendió una tarjeta de visita. Víctor Ibáñez, director general. El nombre de la empresa no le sonaba a Marina, pero el logotipo parecía serio. Es una reunión de negocios de verdad, añadió él. Nada ilegal. Solo tiene que sentarse a mi lado y mantener la conversación. Eso es todo. Marina miró la tarjeta. 10.000 euros. Podría saldar la exigencia inicial de los cobradores. Podría respirar tranquila al menos un mes más. De acuerdo, se oyó decir. Acepto. Víctor Ibáñez asintió, como si esperara esa respuesta. Excelente. ¿Cómo se llama? Marina. Diego. Abre el maletero. El conductor obedeció. Marina vio que dentro había un portatrajes con un vestido de noche, unas medias finas en su envoltorio, una caja de zapatos y un neceser. ¿Eso es para mí? Preguntó. Atónita. Sí, respondió Víctor con calma. Ya he pasado por 3 gasolineras. ¿Buscaba a una mujer de su perfil? Ni muy joven, ni muy llamativa. Natural. Usted encaja. Marina sintió una mezcla de sorpresa y un extraño temor. Lo había planeado de antemano. Se había preparado. Vaya a cambiarse, dijo Víctor. Tenemos poco tiempo. Marina se volvió hacia la caja. Doña Irene estaba junto a la ventana, mirándola con perplejidad. Doña Irene. Tengo que irme, gritó Marina. ¿Te has vuelto loca? Aún quedan 2 horas de turno. Es urgente. Por favor. Irene hizo un gesto con la mano. Vete ya. Sergio terminará el turno. Víctor le dio la ropa, los zapatos y el neceser y le dijo que se cambiara en el edificio de la gasolinera. Marina entró en el almacén y empezó a vestirse. El vestido era de un azul grisáceo, sobrio pero elegante. Los zapatos, de tacón bajo, eran cómodos. El maquillaje estaba perfectamente elegido. Se lavó, se secó la cara con una toalla de papel, se aplicó rápidamente un maquillaje ligero. Se soltó el pelo y se lo peinó. Se miró en el espejo y no se reconoció. De la operaria con la chaqueta manchada de grasa se había transformado en una mujer agradable y segura de sí misma. Marina salió y subió al coche. Víctor se sentó a su lado y Diego al volante. El coche arrancó con suavidad. Ahora escuche con atención, dijo Víctor. Nos llamamos Víctor y Marina Ibáñez. Llevamos casados 10 años. Nos conocimos en un congreso en Barcelona. No tenemos hijos. Usted antes trabajaba en un museo, ahora se dedica a la casa. Le encanta leer y la música clásica. Odia las multitudes ruidosas. Acabamos de volver de Italia, estuvimos en Roma y Florencia. Repítalo. Marina lo repitió. Víctor asintió. Bien, otra vez. Ensayaron durante todo el trayecto. Víctor era estricto, pero paciente. Él hacía preguntas, ella respondía. Él la corregía, ella memorizaba. Al final del viaje, Marina se sentía como si de verdad llevara 10 años casada con aquel hombre. Lo hace muy bien, dijo Víctor cuando se acercaban al restaurante. Tiene buena memoria. Gracias, murmuró Marina. ¿El restaurante era caro? En el centro de la ciudad. Techos altos, lámparas de cristal, camareros de smoking. Marina se aferró al brazo de Víctor. Él le apretó la mano discretamente en respuesta. Todo va bien. Está fantástica, le susurró. Solo sonría y siga la conversación. Los condujeron a una mesa. En una mesa contigua estaba sentada una pareja, un hombre y una mujer, ambos de unos 50 años, vestidos con ropa cara. Víctor los saludó y presentó a Marina. Ella sonrió y extendió la mano. La mujer la miró con aire evaluador, pero asintió amistosamente. La conversación derivó hacia los negocios, el mercado,
Las perspectivas. Marina se mantuvo en silencio, interviniendo de vez en cuando con frases cortas, tal como Víctor le había enseñado. Intentaba parecer tranquila, segura, digna. Y entonces lo vio. Estaba sentado en un rincón apartado del salón, en una mesa junto a la ventana. Barba, bigote, gafas de montura fina, un traje caro. Pero lo reconoció al instante. Lo habría reconocido entre mil. Andrés, su marido. Aquel a quien había enterrado, a quien había llorado, aquel por quien ahora trabajaba en una gasolinera y se escondía de los cobradores. Estaba vivo. Estaba sentado frente a una mujer elegantemente vestida, riendo, cogiéndole la mano, besándola en la mejilla. Marina se quedó helada, pálida. El mundo a su alrededor empezó a dar vuelta. No oía lo que decían en la mesa, solo lo veía a él, vivo, satisfecho, feliz. Víctor se inclinó hacia ella. Marina, querida, ¿te encuentras bien? Ella entreabrió los labios y balbuceó. Cariño, ¿podrías acompañarme un momento al servicio de señoras? Claro. Querida, les ruego que nos disculpen. Volvemos en 5 minutos. La pareja asintió con indulgencia. Se dirigieron hacia los baños y se detuvieron junto a una ventana, donde no podían ser vistos desde el salón. Es mi marido. Víctor frunció el ceño. ¿Qué? Aquel hombre. En el rincón. Es mi marido. Andrés. Se supone que está muerto. Lo enterré hace un mes. Víctor se asomó lentamente, miró hacia la mesa del rincón y luego de nuevo a Marina. ¿Está segura? Absolutamente. Víctor guardó silencio. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos brilló algo agudo y frío. Entonces, dijo en voz baja, tenemos que hablar muy seriamente. Marina asintió. ¿Asomándose también? No podía apartar la vista de André. Él levantó su copa, brindó con la mujer, bebió, no la vio, ni siquiera miró en su dirección. Se obligó a sonreír. Víctor tenía razón. Tenían que hablar, pero primero debían aguantar hasta el final, interpretar su papel hasta el final, porque ahora tenía un propósito. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Lo recuperaría todo, demostraría que estaba vivo, y le haría pagar por cada lágrima, por cada noche en vela, por cada instante de miedo. Marina Serrano se irguió, tomó del brazo a Víctor, y volvieron a su mesa como si nada hubiera pasado. Se sentó, sonrió, levantó su copa y dijo con calma, por la reunión. Víctor Ibáñez la miró con respeto y levantó su copa en respuesta. La reunión duró 1 hora más. Marina se sentó erguida, sonrió y mantuvo la conversación. Por dentro, todo era un torbellino, pero por fuera permanecía tranquila, incluso elegante. Víctor le lanzaba miradas furtivas de vez en cuando, con sorpresa, con interés. Interpretaba su papel a la perfección, como si hubiera nacido para ser la esposa de un exitoso hombre de negocio. Los socios de Víctor, el matrimonio formado por Óscar e Irene Villaverde, discutían las condiciones de un suministro de equipos. Marina intervenía con comentarios breves y precisos, y a veces hacía preguntas. Sentía que su presencia era importante. Los Villaverde valoraban claramente que Víctor hubiera venido con su esposa. Eso le añadía un aire de seriedad y estabilidad. Marina, se dirigió a ella Irene Villaverde. Debe de estar usted cansada de nuestras conversaciones de negocio. En absoluto, sonrió Marina. Me resulta interesante. Además, Víctor rara vez habla del trabajo en casa. Es agradable enterarse de los detalles. Irene Villaverde se rió. Mi Óscar es igual. No suelta prenda. El señor Villaverde carraspeó, pero asintió con una sonrisa. Andrés seguía sentado en el rincón. Marina intentaba no mirar en su dirección, pero con el rabillo del ojo veía cómo entretenía a su acompañante, una mujer cara y bien cuidada de unos 50 años. Ella reía a carcajadas, le tocaba el brazo, se inclinaba hacia él. Andrés parecía contento, relajado. Ni una sombra de culpa o miedo. Finalmente, la reunión llegó a su fin. Los Villaverde se despidieron, acordando llamarse el lunes. Víctor los acompañó hasta la salida. Marina se quedó en la mesa, con la cabeza inclinada, fingiendo escribir algo en el teléfono. Andrés se levantó y ayudó a su acompañante a ponerse el abrigo. Se dirigieron a la salida. Al pasar, ni siquiera miró a Marina, no la reconoció. Solo una mujer cualquiera en una mesa. Marina lo siguió con la mirada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, exhaló. Víctor regresó y se sentó frente a ella. Ahora, cuéntemelo todo, dijo en voz baja pero firme. Marina asintió, reunió sus pensamientos y empezó a hablar. Con calma, punto por punto, sin histeria. Le habló de su matrimonio con André, de cómo él insistió en que no trabajara, de cómo un mes atrás le comunicaron que había muerto en un accidente, del ataúd cerrado, del funeral, de las deudas. 380.000 euros, dijo. No sabía nada de esos préstamos, pero la firma en los documentos es mía. Un peritaje lo confirmó.
Quizá me daba a firmar algún papel familiar y yo no lo leía, confiando en él. Vendí el piso, me mudé a una pensión, conseguí trabajo en la gasolinera, pero no es suficiente. Los cobradores me acosan, exigen el dinero. Víctor escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó pensativo y preguntó, ¿estás segura de que era él? Absolutamente. Viví con él 10 años. Lo reconocería en cualquier lugar y de cualquier manera. La barba, el bigote, las gafas son un buen disfraz. Pero si tiene razón, Víctor hizo una pausa, reflexionando. Esto es un delito grave. Falsificación de un certificado de defunción, simulación, estafa. Lo sé, dijo Marina en voz baja. Pero, ¿cómo lo demuestro? ¿Quién me va a creer? Soy una empleada de gasolinera con deuda. ¿Legalmente? Él está muerto. Víctor la miró fijamente. ¿Quiere que la ayude? Sí. ¿Por qué debería? Marina sostuvo su mirada. Porque es usted un hombre justo. O al menos, eso me ha parecido. Víctor Ibáñez la observó en silencio. Su mirada era evaluadora, pero no fría. Parecía sopesar sus palabras, poner a prueba su entereza. Tiene razón, dijo finalmente. No me gusta la injusticia. Pero ayudar en un caso así es algo serio. ¿Requiere tiempo? ¿Dinero? ¿Riesgos? Lo entiendo, respondió Marina. Por eso no pido caridad. Quiero un trato. Víctor enarcó una ceja. ¿Qué clase de trato? Renuncio a sus 10.000 euros por esta noche. A cambio, usted me ayuda a demostrar que Andrés está vivo. Contrata a la gente necesaria. Cuando el caso se cierre, cuando las deudas vuelvan a ser suyas, yo saldaré mi deuda con usted. Trabajaré en su empresa el tiempo que haga falta. Gratis, si es necesario. Víctor sonrió levemente. ¿De verdad cree que su trabajo cubrirá los gastos de un abogado y un detective? No, respondió Marina con honestidad. No lo creo. Pero es todo lo que puedo ofrecer. No pido una limosna. Pido una oportunidad. Víctor guardó silencio. Luego sacó el teléfono y marcó un número. Elena, cancela la reunión de mañana y pásala al martes. Y busca el contacto de Aranda, el abogado. Urgente. Gracias. Guardó el teléfono y miró a Marina. Si nos metemos en esto, vamos hasta el final. Sin histerias ni arrebatos. ¿Está preparada? Preparada, dijo ella con firmeza. Bien. Entonces empezamos mañana. También conozco a un detective. ¿Un exinspector? Hombre de confianza. ¿Él reunirá información? El abogado preparará los documentos, pero el trabajo principal recaerá en usted. Tendrá que recordar todo sobre su marido. Todo lo que pueda ayudar. Lo recordaré, prometió Marina. Víctor asintió. Llamó al camarero y pagó la cuenta. Salieron del restaurante. Fuera el aire era fresco, soplaba una ligera brisa. Diego ya los esperaba junto al coche. Ahora la llevaremos a casa, dijo Víctor. Sí, por favor, asintió Marina. Viajaron en silencio. Marina miraba por la ventanilla, procesando todo lo que había sucedido. Aquella misma mañana estaba en la gasolinera, helada y agotada, y ahora iba en un coche de lujo junto a un hombre que había aceptado ayudarla. Parecía irreal. Lo ha hecho muy bien hoy, dijo Víctor de repente. Los Villaverde han quedado satisfechos. Creo que cerraremos el trato. Gracias, respondió Marina en voz baja. Tiene instinto. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Es una cualidad poco común. Marina no supo qué responder. El coche se detuvo frente al viejo y destartalado edificio de la pensión. Es aquí, dijo ella. Víctor observó la fachada lúgubre. Las paredes desconchadas. Mañana a las 10, venga a esta dirección. Le tendió una tarjeta. Es la oficina de mi empresa. Nos reuniremos con el abogado. De acuerdo. Marina cogió la tarjeta. Gracias. De nada. Buenas noches. Marina. Buenas noches. Subió a su habitación, se cambió de ropa y se sentó en la cama. Solo entonces fue plenamente consciente de lo que había pasado. Andrés estaba vivo. La había engañado, la había utilizado, la había abandonado con las deudas mientras él vivía con otra mujer, rica y sofisticada. Marina se tumbó y cerró los ojos. El cansancio del día la invadió, pero no podía dormir. En la duermevela, las imágenes se repetían en su cabeza. Andrés en el restaurante, su sonrisa, su mano en el hombro de aquella mujer. El ataúd cerrado. Los cobradores. La gasolinera. Se giró en la cama y abrazó la almohada. Tenía que descansar. No iba a llorar. No iba a compadecerse de sí misma. Iba a luchar. Mañana sería otro día. Por la mañana, Marina se levantó temprano, se duchó en el baño comunitario y se vistió con un pantalón oscuro y una blusa clara. Se miró en el espejo, pálida, agotada por la sucesión de desgracias, pero decidida. Cogió el autobús hasta el centro, encontró el edificio que buscaba, un moderno centro de negocios con fachadas de cristal. Subió a la 8ª planta.
En la puerta, una placa, Ibáñez y Asociados, logística y suministros. Entró. En la recepción había una mujer de mediana edad, de aspecto serio y con un traje de chaqueta. Al ver a Marina, asintió amistosamente. ¿Marina Serrano? Don Víctor la está esperando. Pase, por favor. La acompañó a un espacioso despacho. Víctor estaba sentado tras una gran mesa. A su lado, un hombre de unos 65 años, canoso, con gafas y una carpeta de documento. Marina, se levantó Víctor. Le presento a Jorge Aranda, el abogado. Él llevará su caso. Jorge Aranda le tendió la mano. Encantado. Don Víctor me ha puesto brevemente al corriente, pero necesito los detalles. Siéntese. Marina se sentó. El abogado abrió un bloc de notas y cogió un bolígrafo. Cuéntemelo todo en orden, desde el principio. Habló durante más de una hora. Aranda hacía preguntas para aclarar detalles, tomaba notas, a veces fruncía el ceño. Cuando terminó, él negó con la cabeza. La situación es compleja, pero me haré cargo del caso, dijo. Primero, necesitamos obtener todos los documentos de los préstamos. Segundo, solicitar el expediente del fallecimiento de su marido. Tercero, encontrar testigos que lo vieran con vida después de la fecha oficial de su muerte. Cuarto, realizar un nuevo peritaje de las firmas en los contratos de crédito. ¿Y cómo demostramos que el hombre del restaurante es mi marido?, preguntó Marina. ¿Fotografías? Grabaciones de vídeo, testimonios. Pero no será suficiente. ¿Necesitaremos una identificación? Huellas dactilares, ADN. Para eso, hará falta la ayuda de la policía. ¿Y nos creerán? Aranda sonrió levemente. ¿Si les llevamos pruebas? Sí. A la policía no le gusta que la engañen. Falsificar una muerte es un delito muy grave. Víctor intervino. Jorge, ¿cuánto tiempo necesitará para prepararlo todo? Un par de semanas para recopilar documentos y hacer una investigación preliminar. Luego presentaremos la denuncia. A partir de ahí, dependerá de la rapidez con la que reaccione la policía. Bien, empiece. Yo me hago cargo de todos los gastos. Aranda asintió y recogió sus documentos. Señora Serrano, me pondré en contacto con usted en un par de días. Prepararé una lista de preguntas. Y trate de recordar todo sobre su marido. Hábitos, lugares que le gustaban, todo puede ser útil. Lo haré, y prometió Marina. El abogado se fue. Víctor se sirvió un café y le ofreció uno a Marina. Ella aceptó. Hay algo más, dijo Víctor. He hablado con el detective. Vendrá esta tarde. Se llama Óscar Prieto, exinspector de homicidio. Inteligente, experimentado, meticuloso. Si su marido ha dejado algún rastro, Prieto lo encontrará. Gracias. Marina sintió como una llama de esperanza se encendía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo. No de las gracias tan pronto, sonrió Víctor. El trabajo no ha hecho más que empezar. Esa tarde, Marina volvió a la oficina. Óscar Prieto resultó ser un hombre de unos 60 años, de complexión fuerte, con unos penetrantes ojos grises y modales tranquilos. Escuchó su historia, haciendo preguntas breves y precisas. ¿Tiene alguna foto de su marido?, preguntó. Sí, en el móvil. Marina le mostró varias imágenes. Prieto las estudió con atención y le pidió que se las enviara. La barba y el bigote pueden cambiar un rostro, pero no del todo. La forma del cráneo, las orejas, el corte de los ojos, eso no se puede ocultar. Describa a la mujer con la que estaba en el restaurante. Marina describió a Valeria. Así había oído que la llamaba Andrés. Alta, bien cuidada, joyas caras, andares seguros. Entonces, es una mujer adinerada, dijo Prieto, pensativo. Probablemente vive de su dinero. Eso simplifica las cosas. No hay muchas mujeres así en la ciudad. Lo comprobaré a través de mis contactos. Salones de belleza, boutiques, restaurantes en todas partes las conocen. ¿Y después?, preguntó Marina. Después encontraré dónde viven. Estableceré vigilancia, reuniré pruebas, fotos, vídeos, y luego iremos al abogado y a la policía. Sonaba simple y lógico. Pero Marina sabía que en la práctica todo sería más complicado. Señor Prieto, ¿y si se da cuenta de que lo están siguiendo? No se dará cuenta, respondió el detective con calma. Llevo 30 años haciendo esto. Si mis objetivos se dieran cuenta, hace mucho que estaría fuera de la profesión. Víctor acompañó a Prieto a la salida y regresó al despacho. ¿Está usted agotada?, le dijo a Marina. Váyase a casa, descanse. Mañana la llamaré con noticia. Marina asintió. Estaba realmente agotada, emocional y físicamente, pero una pequeña llama de esperanza ardía en su interior. Ya no estaba sola. Ahora tenía aliados. Pasaron 2 días. Prieto llamó el miércoles por la noche. La he encontrado, dijo secamente. La mujer se llama Valeria Montero, 47 años, propietaria de una cadena de salones de belleza, 3 locales en la ciudad.
buenos ingresos. ¿Vive en una zona residencial de lujo? En un chalet. Un hombre vive con ella. Se presenta como Andrés Moreno. ¿Moreno? Sí. Ha cambiado una letra del apellido. No tiene documentos oficiales a ese nombre. Parece que evita el papeleo. Conduce el coche de ella. Gasta su dinero. Un gigoló de manual. Marina escuchaba, apretando el teléfono. ¿Está seguro de que es él? Le he hecho fotos. Se las envío ahora mismo. Un minuto después, llegaron las fotos a su teléfono. Andrés saliendo de la casa, subiendo a un coche. Andrés en una cafetería con Valeria. Andrés en una tienda. Sin la barba, se vería exactamente igual que antes. Es él, susurró Marina. Entonces continuamos, dijo Prieto. Reuniré más material. En una semana tendremos un dossier completo. Marina le transmitió la información a Víctor. Él escuchó y asintió. Bien, Aranda ya ha solicitado el expediente del caso. Debería llegar mañana. Entonces empezaremos la parte oficial. Al día siguiente, Aranda llamó a Víctor y le pidió que fuera a su despacho. Marina también fue invitada. Sobre la mesa del abogado había una gruesa carpeta. El expediente del fallecimiento de Andrés Romero, dijo Aranda. Lo he estudiado todo. Y hay algo interesante. No se realizó prueba de ADN. El cuerpo fue identificado por la ropa, los documentos que llevaba en el bolsillo y el testimonio de los testigos. Es decir, el suyo, señora Serrano, y el de la madre de él. Pero yo no vi el cuerpo, exclamó Marina. El ataúd estaba cerrado. Exacto, asintió Aranda. En el informe consta que usted confirmó la identidad del fallecido basándose en la ropa y los efectos personales. Un mero formalismo. Una chapuza. El inspector que llevó el caso ya está jubilado. Seguramente no quiso complicarse la vida. Cerró el caso rápidamente. Es decir, nadie comprobó si realmente era André. Víctor frunció el ceño. Nadie. Y ahora miren esto. Un día antes del accidente, desapareció en la ciudad un hombre sin hogar de aproximadamente la misma edad y complexión. Lo buscaron, pero no lo encontraron. El caso se cerró. Marina sintió un escalofrío. ¿Usted cree que? Creo que su marido lo planeó todo meticulosamente, dijo Aranda con dureza. Encontró a una persona adecuada. ¿La atrajo? ¿La mató o simplemente usó el cadáver? ¿Le puso su ropa? ¿Sus documentos? Provocó el accidente. Y boila. Andrés Romero está muerto. Marina se cubrió la cara con las manos. Era monstruoso. ¿Andrés? Posiblemente. Había matado a un hombre. ¿Para qué? Para huir de las deudas. Por aquella mujer. ¿Y ahora qué? Preguntó Víctor. Ahora vamos a la policía, dijo Aranda con firmeza. Con este expediente, con las fotos de Prieto, con la declaración de la señora Serrano. Exigimos que se abra una investigación criminal por falsificación de documentos, estafa y posible asesinato. Marina levantó la cabeza. Estoy lista, dijo. Iré y lo denunciaré. Víctor la miró con respeto. Entonces, vamos mañana por la mañana. Iré con ustedes. Aranda asintió. Yo también. Juntos nos escucharán con más atención. Marina salió del despacho con la sensación de estar al borde de un abismo. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Pero no tenía miedo. Estaba preparada para esa guerra. La mañana amaneció fría y nublada. Marina se despertó temprano, pasó un largo rato bajo la ducha, intentando calmarse. Hoy iría a la policía. Hoy declararía oficialmente que su marido estaba vivo, que los había engañado a todos, que, posiblemente, había matado a un hombre. Se vistió con su mejor ropa, un traje gris oscuro que había comprado antes de la muerte de Andrés para alguna reunión formal. Entonces le parecía que tendría ese tipo de reuniones en su vida, pero no las hubo hasta ese día. Víctor envió un coche. Diego la llevó a la oficina, y desde allí los tres, Marina, Víctor y Aranda, se dirigieron a la Jefatura Superior de Policía. El edificio era gris y lúgubre por fuera, con paredes azules y suelo de linóleo marrón por dentro. Aranda se dirigió con seguridad al mostrador de atención, se presentó y pidió ver a un inspector. El joven agente de servicio los miró con curiosidad. ¿Sobre qué asunto? Una denuncia por falsificación de documentos y posible asesinato, dijo Aranda con claridad. El agente se enderezó. Tomen asiento. Avisaré a un inspector. Esperaron unos 20 minutos. Finalmente, apareció una mujer atractiva de unos 40 años, de ojos castaños, uniforme y pelo corto. Se presentó. Inspectora Ana Ruiz. Pasen a mi despacho. El despacho era pequeño, lleno de archivadores. Ruiz se sentó tras su escritorio y les indicó que se sentaran enfrente. Los escucho. Marina empezó a hablar. Relató los hechos con calma, de forma coherente, sin omitir detalles. La inspectora escuchaba, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas. Cuando Marina terminó, la inspectora dijo,
Es una acusación muy grave. ¿Tienen pruebas? Aranda puso sobre la mesa la carpeta con los documentos, las fotos de Prieto y el expediente del caso de André. Aquí está el expediente original. Como puede ver, no se realizó prueba de ADN. La identificación fue un mero trámite. Aquí hay fotos del hombre que se hace pasar por otra persona, usando un apellido similar, Moreno, y el mismo nombre de pila, Andrés. Y aquí están los datos sobre el hombre sin hogar que desapareció un día antes del accidente. Ruiz examinó los documentos atentamente. ¿Su rostro permanecía impasible? Pero Marina vio cómo se encendía una chispa de interés en sus ojos. Usted afirma que su marido fingió su propia muerte utilizando el cadáver de otra persona. Sí, respondió Marina con firmeza. ¿Y que ahora vive con otra mujer? Ocultándose de sus acreedores, de la ley y de ustedes. Sí. Ruiz miró a Víctor. ¿Y usted qué papel juega en esta historia? Soy un testigo, respondió Víctor con calma. Vi a ese hombre en el restaurante. La señora Serrano lo reconoció como su marido. ¿Y decidió ayudarla? Sí. No me gusta que se engañe a la gente. Ruiz tamborileó pensativamente con el bolígrafo sobre la mesa. De acuerdo. Aceptaré la denuncia e iniciaré una investigación. Si sus palabras se confirman, abriremos un caso penal. Pero le advierto que si resulta que está calumniando a alguien, las consecuencias serán serias. No me estoy inventando nada, dijo Marina con firmeza. Digo la verdad. Ya veremos. Ruiz empezó a rellenar los formularios. Marina firmó la denuncia. Aranda dejó sus datos de contacto. Víctor también dio los suyos. Llevaremos a cabo la investigación en una semana, dijo Ruiz. Me pondré en contacto con ustedes. Salieron del edificio. Marina sintió que le flaqueaban las piernas. Víctor la sostuvo por el codo. Lo ha hecho muy bien, dijo. Se ha mantenido firme. Gracias, susurró ella. Aranda asintió. Ruiz es competente. No dejará que el caso se estanque. Ahora, a esperar. La espera duró 5 días. Marina siguió trabajando en la gasolinera. Irene al final la perdonó por su repentina marcha y la readmitió. Teresa, por supuesto. No pudo contenerse y la acosó a preguntas. ¿Y dónde te fuiste con tanta prisa? ¿Con un ricachón? Asuntos personales, respondió Marina secamente. ¿Qué clase de asunto? Insistió Teresa. Míos. Irene le espetó. Teresa, no te metas donde no te llaman. Teresa se calló, ofendida. Sergio Muñoz le lanzó varias miradas pensativas. Una vez se acercó cuando estaban solos. Tenías problemas, pero espero que se solucionen pronto. Si necesitas algo, dímelo. Quizá pueda ayudar. Gracias, Sergio. Marina sonrió. Él asintió y se alejó. Era un buen chico. Lástima que hubiera tan pocos. Al 6.º día, llamó la inspectora Ruiz. Marina Serrano. Venga a la comisaría. Hay novedades. Marina corrió a la jefatura. Ruiz la recibió con un rostro serio. Hemos investigado. Hemos revisado el expediente, interrogado a testigos, comprobado la información sobre el hombre desaparecido. También hemos identificado a la mujer con la que vive la persona que se hace pasar por Andrés Moreno. Valeria Montero, empresaria. Según ella, conoció a este hombre hace 6 meses. Se presentó como Andrés Romero, un empresario. ¿Y qué más? Marina apenas podía respirar. Hemos solicitado la exhumación del cuerpo enterrado bajo el nombre de Andrés Romero. A Marina se le cortó la respiración. ¿La exhumación? Sí. Necesitamos realizar una prueba de ADN. Si en la tumba no está su marido, se abrirá un caso penal. El procedimiento llevará un tiempo, pero es necesario. Marina asintió. La idea de que abrieran la tumba era espantosa, pero no había otro camino. Además, continuó Ruiz, hemos puesto bajo vigilancia a Andrés Moreno. Lo citaremos a declarar con el pretexto de ser testigo en otro caso. Durante el interrogatorio, le tomaremos las huellas dactilares y las compararemos con las que tenemos en la base de datos de su marido. Él tiene pasaporte, así que sus huellas están registradas. ¿Y vendrá? Si se niega, ya sería sospechoso. Por ahora, actuaremos como si no supiéramos nada. Una simple comprobación rutinaria. Marina se sintió esperanzada. ¿Cuándo será? Mañana. Le comunicaré los resultados en cuanto los tenga. El día siguiente se hizo eterno. Marina no podía concentrarse en el trabajo. Irene le llamó la atención varias veces. Teresa volvió a intentar sonsacarle qué ocurría. Marina no dijo nada. Ruiz llamó por la noche. Marina, las huellas coinciden. El hombre que vive con la señora Montero bajo el nombre de Andrés Moreno es su marido. También ha llegado el análisis de ADN de la tumba. No es Andrés Romero. ¿Es el hombre desaparecido? Genaro Fraile. Marina se dejó caer en una silla. Así que era verdad. Todo era verdad. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora abrimos un caso penal. Los cargos, falsificación de documentos, estafa y asesinato. Mañana por la mañana procederemos a su detención.
Usted tendrá que prestar declaración oficial. Estaré allí, dijo Marina con firmeza. Llamó a Víctor y se lo contó. Él escuchó, guardó silencio y dijo, así que todo se ha confirmado. Enhorabuena. ¿Lo ha hecho muy bien? Marina, gracias a usted, dijo ella con sinceridad. Sin usted, no lo habría conseguido. Tonterías, lo habría conseguido igual. Simplemente habría tardado más tiempo. Por la mañana, Marina fue de nuevo a la jefatura. Ruiz la recibió junto a varios agentes. Vamos a proceder a la detención, dijo. Puede venir con nosotros o esperar aquí. Voy con ustedes, dijo Marina con decisión. Salieron en 3 coches. El chalet de Valeria Montero estaba en una urbanización de lujo. Valla alta, césped cuidado, un caro sistema de seguridad. Los agentes llamaron al telefonillo. Abrió la propia Valeria. Alta, elegante, con un caro albornoz. Al ver a la policía, palideció. ¿Qué ocurre? Valeria Montero. Buscamos a Andrés Romero. O Moreno, como se hace llamar ahora. Está en casa. Pero, ¿de qué se trata? ¿Abra? Por favor. Valeria abrió la verja. La policía entró en la casa. Marina se quedó en el coche, pero lo veía todo a través de la puerta abierta. Andrés salió de una habitación. Iba en ropa de casa, descalzo. Al ver a los policías, se detuvo en seco. ¿Andrés Romero? Preguntó el agente al mando. Soy Moreno. ¿Qué? Queda detenido bajo sospecha de falsificación de documentos y estafa. Tiene derecho a... ¿Qué? Andrés palideció. ¿Qué falsificación? ¿De qué hablan? ¿De qué ha fingido su propia muerte? Andrés retrocedió, con el rostro descompuesto por el terror. Yo no entiendo. Sí que lo entiende. Acompáñenos. Valeria gritó. Andrés, ¿qué está pasando? ¿Qué muerte? Andrés se giró hacia ella. Abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Se lo llevaron de la casa? Esposado. Valeria corrió tras ellos, pero un agente la detuvo. Señora, cálmese. Lo aclararemos todo. Marina observó cómo metían a Andrés en el coche. Él levantó la cabeza y, de repente, la vio. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos había conmoción, terror, incomprensión. Ella lo miró con calma, sin regodeo, sin odio. Simplemente lo miró. El coche arrancó. Se llevaron a Andrés. Ruiz se acercó a Marina. Ahora comenzará la investigación. ¿Tendrá que declarar? Participar en careos. ¿Está preparada? Preparada, dijo Marina. Y de verdad lo estaba. Preparada para pasar por todo aquello. Porque ahora sabía que la verdad prevalecería. Andrés pagaría por todo lo que había hecho. Y ella recuperaría su vida. Comenzó la investigación. Andrés fue recluido en detención preventiva y se le asignó un abogado de oficio. A Marina la citaban a declarar casi todos los días. Contaba siempre lo mismo, cómo había vivido con Andrés, cómo él insistió en que no trabajara, cómo se enteró de repente de su muerte, cómo enterró un ataúd cerrado, cómo se quedó con sus deudas. La inspectora Ruiz trabajaba de forma meticulosa y rigurosa. Consiguió todos los documentos bancarios, comprobó cada firma de Marina en los contratos de préstamo y llamó a un perito calígrafo. Marina, le dijo la inspectora tras recibir los resultados, las firmas en los contratos son falsas. El perito lo ha confirmado. Es una imitación de su letra, pero realizada por otra persona. Muy probablemente, por su marido. Marina cerró los ojos. Así que él había falsificado sus firmas. Había pedido préstamos en su nombre. Lo había planeado todo de antemano. Y los cobradores le habían dicho que la firma era auténtica. Quería cargarme las deudas a mí, susurró. Exacto, asintió Ruiz. Pedía los préstamos sabiendo que iba a desaparecer. Incluía su responsabilidad para que los bancos le reclamaran el dinero a usted en caso de su muerte. Una estafa de manual. ¿Y qué hay de ese hombre? ¿El vagabundo? El rostro de Ruiz se ensombreció. Genaro Fraile, 53 años, exalbañil, alcohólico. Vivía en la calle. Según los testigos, 2 días antes del accidente lo vieron en compañía de un hombre desconocido. ¿Le invitó a beber? Hablaron. Luego Fraile desapareció. Y al día siguiente ocurrió el accidente. Andrés lo mató. La investigación lo está determinando, pero el informe preliminar del forense indica que Fraile murió antes del accidente. La causa de la muerte fue envenenamiento por alcohol adulterado. Es posible que su marido le diera una bebida envenenada, esperara a que muriera, le pusiera su ropa, sus documentos y provocara el accidente. Marina se sintió mareada. Andrés había matado a un hombre. A sangre fría, de forma calculada, por dinero. Por una nueva vida con su amante. ¿A qué se enfrenta? ¿Asesinato? ¿Estafa? ¿Falsificación de documento? Si lo probamos todo, al menos 15 años. El careo con Andrés se programó para una semana después. Marina se preparó para ese encuentro, pero aún así estaba nerviosa.
No lo había visto desde que se lo llevaron de casa de Valeria. Los hicieron entrar en el despacho de la inspectora por puertas diferentes. Andrés tenía mal aspecto, demacrado, sin afeitar, con el uniforme de la prisión. Al ver a Marina, se estremeció. «Siéntense», ordenó Ruiz. «¿Romero? ¿Reconoce haber fingido su propia muerte?» Andrés guardó silencio. Su abogado, un joven de gestos nerviosos, se inclinó y le susurró algo. «Me niego a declarar», dijo Andrés con voz ahogada. «Bien. Entonces tomaremos declaración a la señora Serrano». Ruiz se giró hacia Marina. «Háblenos de su vida en común». Marina empezó a hablar. Lo contó todo con calma, sin emociones, cómo Andrés le prohibió trabajar, cómo manejaba el dinero él solo, cómo se ausentaba a menudo con la excusa de viajes de negocio, cómo antes de su supuesta muerte se había vuelto nervioso e irritable. Andrés escuchaba sin levantar la vista. «¿Sabía usted de su relación con Valeria Montero?», preguntó Ruiz. «No. Me enteré aquella noche en el restaurante». «Romero», Ruiz se volvió hacia él. «¿Quiere decir algo?». Él levantó la cabeza. Había desesperación en sus ojos. «Marina», dijo con voz ronca. «Perdóname. No quería. Estaba atrapado. Las deudas no paraban de crecer. No podía más. Valeria me ofreció ayuda, pero solo si yo era libre». «¿Y por eso decidiste morir?», preguntó Marina en voz baja. «¿Y cargarme las deudas a mí? Pensé que te las arreglarías. ¿Tienes estudios? Podías encontrar un trabajo. Estuve 10 años en casa por orden tuya». «¿Qué trabajo?». Andrés volvió a bajar la cabeza. «No pensé que saldría así. Mataste a un hombre. Andrés, mataste a alguien para fingir tu muerte». «No». Se levantó de un salto. «Yo no lo maté. Murió solo. Yo solo lo utilicé». «Siéntese», ordenó Ruiz fríamente. «Romero, explíquese». Andrés se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. «Busqué a alguien que se pareciera a mí en altura y complexión. Encontré a ese vagabundo, hablamos. Aceptó beber conmigo. Le di una botella. No sabía que estaba adulterada, la compré a unos tips. Pensé que era licor normal. Bebió y 1 hora después murió. Me asusté, no sabía qué hacer. Luego me di cuenta de que era mi oportunidad. Le cambié la ropa, le puse mis documentos, lo metí en el coche, lo empujé por un barranco y le prendí fuego». Marina escuchaba, incrédula. Hablaba de ello con una normalidad pasmosa, como si fuera un problema doméstico. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le preguntó. «Me doy cuenta», la miró. «Pero no tenía otra opción. Siempre hay una opción. Tú no tenías deudas de casi 400.000 euros», gritó de repente. «No sabes lo que es eso». «Sí que sé lo que es vivir con esas deudas», respondió Marina con dureza. «Porque me las endosaste a mí. Mientras tú vivías a cuerpo de rey con tu amante rica». Andrés bajó la cabeza. Ruiz detuvo la grabación. «Suficiente por hoy. El careo ha terminado». Después de ese encuentro, Marina se sintió vacía. Volvió a la pensión, se tumbó en la cama y lloró toda la tarde. No por pena de sí misma ni por rencor, sino por la conciencia de haber vivido 10 años con un hombre al que no conocía, que resultó ser capaz de matar. Víctor la llamó por la noche. «Marina, ¿cómo está?». «Bien», mintió. «No está bien. Se lo noto en la voz. Mañana venga a la oficina. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». «Sobre su futuro». Al día siguiente, Marina fue a la oficina de Víctor. Él la recibió junto a Lara Bermúdez, la responsable de recursos humanos de la empresa. Lara era una mujer de unos 50 años, de carácter afable y amable. «Marina», empezó Víctor, «la investigación sigue su curso. El caso está prácticamente probado. Pronto habrá un juicio. Su marido será condenado. Las deudas volverán a ser suya. Usted será libre. Pero, ¿y después? ¿Qué quiere decir?», preguntó Marina con cautela. «Después necesitará un trabajo de verdad. Le ofrezco un puesto en mi empresa». Marina lo miró, desconcertada. «Me encantaría. Pero yo no sé hacer nada. Excepto». «¿Sabe hacer más de lo que cree?», la interrumpió Víctor. Aquella noche en el restaurante demostró ser inteligente, serena y capaz de adaptarse rápidamente. Son cualidades raras. Lara está dispuesta a contratarla como asistente de oficina. El sueldo es digno, con todos los beneficios, y con perspectivas de crecimiento. Lara asintió. «Le enseñaremos todo lo necesario. No se preocupe». Marina no supo qué decir. Las lágrimas brotaron de repente. «Gracias», susurró. «Gracias». «No de las gracias», sonrió Víctor. «Se ganará cada céntimo. Soy un jefe estricto». Marina se rió entre lágrimas. «¿No me importa la severidad? Si es justa». Un mes después, se celebró el juicio. El fiscal leyó la acusación. Los testigos declararon. Victoria, la madre de Andrés, lloraba en la sala.
de alegría por ver a su hijo vivo y de pena por saber que iría a la cárcel por mucho tiempo. Volvió a culpar de todo a Marina. Borja Romero permanecía sentado, ceñudo, sin levantar la vista. Valeria Montero también fue citada como testigo. Parecía conmocionada. Resultó que Andrés se le había presentado como un exitoso empresario, recientemente viudo. Ella le creyó, invirtió dinero en él, planeaba abrir un negocio junto. Yo no lo sabía, repetía. Creía que era un hombre honesto. Marina la miraba sin rencor. Valeria también era una víctima, solo que más adinerada. Andrés estaba en el banquillo de los acusados, pálido, abatido. Cuando la jueza leyó la sentencia, no se movió. Se le declara culpable de los delitos de asesinato, estafa y falsificación de documento. Se le impone una pena de 14 años de privación de libertad. Todas las obligaciones crediticias a nombre de Marina Serrano quedan anuladas. La deuda deberá ser satisfecha por Andrés Romero. Marina exhaló. Se había acabado. Era libre. Se llevaron a Andrés. Se giró en el umbral y miró a Marina. En su mirada había una súplica. Arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. Victoria se abalanzó sobre Marina. Tú lo has hundido. Él se hundió a sí mismo, respondió Marina con calma. Borja tiró a su hermana de la manga. Vámonos, Victoria. Ya basta. Se fueron. Marina se quedó de pie en la sala vacía. Víctor se acercó y le puso una mano en el hombro. Enhorabuena. Ha ganado. No he ganado, dijo Marina en voz baja. Solo he recuperado la justicia. Con su ayuda. Y eso es una victoria. Salieron del juzgado. Fuera hacía un día radiante y soleado. Olía a primavera. Marina levantó el rostro al cielo y entrecerró los ojos. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Víctor. Vivir, sonrió ella. Simplemente, vivir. Pasaron 3 meses. Marina se mudó de la pensión a un pequeño apartamento de una habitación que alquiló cerca de la oficina. Modesto, pero suyo. Lo amuebló poco a poco, un sofá, una mesa, una estantería para libros, cortinas claras en las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquel era de verdad su espacio. El trabajo en la empresa de Víctor resultó ser interesante y absorbente. Las primeras semanas fueron difíciles. Marina aprendió a manejar documentos, a usar programas informáticos, a acostumbrarse al ritmo de la vida de oficina. Elena, la asistente personal de Víctor, le enseñó con paciencia, aunque con rigor. Marina, aquí hay un error, le decía, señalando un documento. Fíjese bien. En nuestro trabajo, los detalles son importantes. Marina corregía, aprendía, memorizaba. Poco a poco, los errores disminuyeron. Al cabo de un mes, Elena la elogió por primera vez. No está mal. Aprende rápido. Los compañeros reaccionaron de diversas maneras. El jefe del departamento jurídico era reservado y educado. El analista financiero la miraba con escepticismo, pero poco a poco se fue ablandando al ver que Marina trabajaba con esmero. Lara Bermúdez, de Recursos Humanos, la cuidaba como una madre y a menudo le ofrecía bizcochos caseros. Come, le decía. Estás muy delgada. Tienes que recuperar peso. Marina sonreía agradecida. Aquellas personas se convirtieron casi en su familia. Con Víctor hablaba principalmente de trabajo. Era un jefe exigente, no hacía concesiones, pero siempre era justo. Marina lo apreciaba. No quería un trato especial. Solo quería trabajar, demostrar que era útil. Una tarde, cuando ya todos se habían ido, Víctor entró en su despacho. Marina estaba terminando un informe trimestral. ¿Todavía aquí?, se sorprendió él. Quiero terminarlo hoy, respondió ella, sin apartar la vista de la pantalla. Marina, son más de las 9. Váyase a casa. Media hora más y estará listo. Víctor se acercó y miró el monitor. Lo hace muy bien. Trabaja más de lo necesario. Es importante para mí que todo esté correcto. Es loable. Pero no se olvide de descansar. ¿Se va a quemar? Y eso no le servirá a nadie. Marina apartó la vista del ordenador y lo miró. Don Víctor, gracias por todo. Si no fuera por usted. Basta, la detuvo él. Lo ha hecho todo usted misma. Yo solo le di una oportunidad. Me dio más que una oportunidad. Me dio esperanza. Víctor guardó silencio. ¿Sabe? Cuando la vi por primera vez en la gasolinera, supe que era una persona que no se había rendido, a pesar de todo. Y no me equivoqué. Marina sintió que se sonrojaba. Simplemente no quería rendirme. Y eso es la fuerza. Hubo un silencio. Luego Víctor sonrió. Bueno, termine su informe. La espero y la llevo a casa. No es necesario. Cogeré el autobús. Ya es tarde. No discuta. Marina asintió. Media hora después, bajaban hacia el coche. Diego ya se había ido. Víctor se puso al volante. Condujeron en silencio. Pero era un silencio cómodo. ¿Cómo está su madre?, preguntó Víctor de repente. Me dijo que vivía en otra ciudad. Sí, está bien.
La llamo todas las semanas. Se alegra de que mi vida se haya arreglado. Y mi hermano Elías también. ¿Quería venir? Pero le dije que me las arreglaba sola. No quiero apartarlo de su familia. Comprendo, asintió Víctor. Llegaron a casa de Marina. Ella abrió la puerta y se giró. Gracias. Por el trabajo y por todo lo demás. De nada. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Sus nuevos vecinos resultaron ser amables. Una joven madre. Una anciana que a menudo le preguntaba con curiosidad por el hombre guapo que la llevaba en coche. Un ex ferroviario con el que a veces charlaba en el banco de la entrada. Le gustaba ese calor humano tan sencillo. Un día, recibió una carta del abogado Aranda. Le informaba de que el caso de Andrés estaba completamente cerrado y todos los préstamos a su nombre, anulados. No quedaban más reclamaciones contra ella. También le comunicaba que Valeria Montero había demandado a Andrés exigiendo una indemnización por daños, pero que era poco probable que consiguiera nada. Marina dobló la carta. Le daba igual. Aquella historia había terminado. Esa misma tarde, Víctor la detuvo después del trabajo. Marina, tengo una propuesta para usted. La escucho. La semana que viene viajo a Madrid por trabajo. Negociaciones con unos socios. Elena está enferma y no podrá venir. ¿Me acompañaría? Necesitaré a alguien que me ayude con los documentos y organice las reuniones. Marina lo pensó. Nunca había estado en Madrid. Haré todo lo posible por estar a la altura. Estoy seguro de que lo estará. El vuelo sale el lunes por la mañana. Volvemos el miércoles. ¿La empresa cubre todos los gastos? Por supuesto. De acuerdo. Estoy lista. El viaje a Madrid fue intenso. Reuniones, negociaciones, firma de contratos. Marina trabajó con total dedicación. Víctor asentía con aprobación varias veces. Excelente trabajo. La tarde del segundo día, las negociaciones terminaron antes de lo previsto. Víctor propuso. Marina, tenemos 3 horas libres. ¿Ha estado en el Prado? No, nunca. Pues vamos. No se puede venir a Madrid y no ver el Prado. Fueron. El museo la dejó maravillada. Salas inmensas, cuadros de grandes maestros, esculturas. Caminaba como hipnotizada, incapaz de apartar la vista. Es hermoso, ¿verdad? Preguntó Víctor. Impresionante, susurró ella. Nunca había visto nada igual. El mundo es enorme, Marina, y hay tantas cosas interesantes en él. No se encierre entre 4 paredes. Viva la vida plenamente. Ella lo miró. Tiene razón. He vivido demasiado tiempo en una jaula. Es hora de salir. Exacto. Salieron del museo cuando ya anochecía. Víctor sugirió cenar en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor. Se sentaron junto a una ventana y pidieron la cena. Marina, empezó Víctor, quiero decirle algo. La escucho. Ha cambiado mucho en estos meses. ¿Es más segura? Más fuerte. Me alegro de haber podido ayudarla. Yo también me alegro. Usted cambió mi vida. Usted misma la cambió. Yo solo estuve ahí en el momento adecuado. Marina sonrió. Don Víctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué me propuso aquella vez en la gasolinera que interpretara a su esposa? La verdadera razón. Víctor guardó silencio, mirando por la ventana las luces de la plaza. Si le soy sincero, estuve casado. Hace 10 años, mi esposa murió en un accidente de coche. Desde entonces, no he podido volver a intimar con nadie. Pero mis socios de negocios no paraban de insinuar que un empresario serio necesita una familia. En aquella reunión iban a estar los Villaverde, que son gente muy conservadora. Los valores familiares son importantes para ellos. Decidí hacer una pequeña trampa, contratar a una actriz. Lo tenía todo preparado. Y entonces la vi a usted, helada, cansada, pero no rota. Y comprendí que usted era alguien que entendería lo que es interpretar un papel para sobrevivir. Marina escuchaba, conteniendo la respiración. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que perdiera a su esposa. Gracias. Fue hace mucho tiempo. El dolor se ha atenuado, pero no ha desaparecido. Supongo que nunca lo hará del todo. Lo entiendo. Guardaron silencio. Luego Víctor sonrió. Bueno, basta de tristezas. Brindemos por los nuevos comienzos. Levantaron sus copas. Marina sintió que entre ellos había surgido un nuevo vínculo, no solo de jefe y empleada. Algo más. Regresaron a Zaragoza el miércoles por la noche. Víctor la llevó a casa. Gracias por el viaje. Ha sido inolvidable. De nada. Ha hecho un trabajo excelente. Creo que se avecina un ascenso. ¿De verdad? ¿De verdad? Hablaré con Lara. Se lo ha ganado. Marina sonrió. Entró en el portal, subió a su casa y se sentó junto a la ventana, observando la ciudad de noche. Sentía una calma cálida en el pecho. Ya no le tenía miedo al futuro. Creía que todo iría bien. Un mes después, a Marina le ofrecieron un ascenso, asistente de Víctor para asuntos generales. Su sueldo aumentó,
Sus responsabilidades también, pero se las arreglaba. Un viernes por la tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Víctor se acercó a ella. «Marina, ¿podemos olvidarnos del trabajo por hoy? Solo una cena». Ella levantó una mirada de sorpresa. «¿Solo una cena?» «Sí, sin conversaciones de negocio. Solo dos personas que quieren pasar una velada agradable». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Sonrió. «De acuerdo. Pero el postre lo pago yo». Víctor se rió. «Trato hecho». Salieron juntos de la oficina. Se subieron al coche y condujeron, charlando de todo un poco, del tiempo, de los planes para el fin de semana. Con facilidad, con naturalidad, sin tensión. Marina miraba por la ventanilla y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hacía solo medio año, estaba en una gasolinera, helada, agotada, aplastada por las deudas y la traición. Y ahora estaba en un coche junto al hombre que la había salvado, que había creído en ella, que se había convertido en algo más que un jefe. No sabía lo que vendría después, no hacía planes. Simplemente vivía el presente, y por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente feliz. El restaurante era pequeño, acogedor, con música en directo. Se sentaron, pidieron la cena y hablaron de todo y de nada, riendo. Cuando llegó el postre, Marina le tendió la tarjeta al camarero. «Yo pago». Víctor no discutió. Sonrió. «Gracias». «De nada». Terminaron el café y salieron a la calle. Hacía una noche cálida. Olía a primavera. «¿Sabe?», dijo Víctor. «Me alegro mucho de haberme detenido en su gasolinera aquel día». «Yo también me alegro», sonrió ella. Caminaron uno al lado del otro, dos personas libres con todo el futuro por delante. La vida a veces da lecciones crueles, pero quienes no se rinden, quienes luchan hasta el final, siempre encuentran su camino hacia la felicidad. Marina había pasado por la traición, el dolor y la humillación, pero no se había roto. Y había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Porque lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello.